Gritones nació para amplificar historias humanas. Lo vamos a seguir haciendo cada miércoles. Pero hoy abrimos una nueva cancha, un formato para contar las historias menos contadas, las de las marcas deportivas, desde un ángulo narrativo, poniendo mucha atención en momentos inéditos, giros inesperados y escenas increíbles. No como empresas frías, sino como entes vivos, organismos con alma, con caídas, con reinvenciones y con legado. Marcas que se volvieron parte de nuestra historia personal, aunque a veces no lo notamos. Bienvenido. Hay tierras que abrazan a sus hijos, y hay tierras que por amor o por hambre los empujan hacia el horizonte. Asturias era de las segundas. Entre 1830 y 1930, más de 330,000 asturianos cruzaron el Atlántico. 330,000, sí, piénsalo así. Vamos a ponerlos en fila india, uno detrás de otro. La columna se extendería desde Oviedo hasta Lisboa. Fueron tantos que en algunos pueblos asturianos solo quedaban mujeres, ancianos y niños esperando las cartas que llegaban desde La Habana, Buenos Aires o Ciudad de México. ¿Por qué se iban? La respuesta tenía sabor a pan duro y carbón. La minería asturiana pagaba miseria. El campo no daba para alimentar a familias numerosas y las fábricas de la revolución industrial preferían manos más baratas. España, en aquellos años, era un país que sobraba gente. México, en cambio, necesitaba brazos, necesitaba artesanos, necesitaba hombres que supieran trabajar el cuero, el hierro y la madera. Y David García Ramírez era uno de esos hombres. Aquí entramos en terreno de indiferencia. No sé exactamente cuáles son los datos exactos. No existe documentación precisa sobre la fecha de llegada de David García a México, ni sobre su pueblo natal exacto en Asturias. Lo que sabemos con certeza es que fundó Garcís en 1961 en la Ciudad de México y que su hijo José Antonio nació el 3 de marzo de 1952 en el Distrito Federal. Dato curioso, es el día que yo me casé con mi amada esposa Blanca. Haciendo la aritmética hacia atrás, David tuvo que haber llegado a México a más tardar a principios de los años 50, posiblemente a finales de los 40. Esto lo ubicaría en la última gran oleada migratoria asturiana, la que escapó del hambre de la posguerra española. Sin embargo, no podemos confirmar si llegó solo, si ya venía casado con Josefina Rodríguez, también asturiana, o si se conocieron en México. Lo que sí está documentado es que ambos padres eran de origen español. Lo que historia nos niega en fechas, nos regala en contexto. David García llegó a un México que estaba despertando. El presidente Miguel Alemán había iniciado una política de industrialización acelerada. Las fábricas brotaban como hongos en la Ciudad de México y los emigrantes españoles, especialmente los que huían del régimen franquista o simplemente de la pobreza, encontraban en la capital mexicana una comunidad dispuesta a recibirlos. La comunidad asturiana en México tenía su centro social fundado desde 1918. Era un refugio, un lugar donde los recién llegados podían encontrar trabajo, hospedaje temporal y sobre todo escuchar el acento de casa. Ahí se juntaban los de Oviedo, los de Gijón, los de Avilés con los de Mieres, compartían sidra, fabada y la nostalgia de una patria que los había expulsado, pero que nunca dejaban de extrañar. No tengo confirmación exacta de que David García haya frecuentado el Centro Asturiano de México, pero dado el patrón de integración de los emigrantes de esa época, pues es altamente probable que haya sido su primer punto de contacto con la comunidad española en la capital. ¿Dónde aprendió David García a trabajar el cuero? La pregunta flota en el aire como el olor de cuero recién curtido. Aquí también navego en aguas de inferencia artesanal. Asturias tiene una tradición centenaria en el trabajo del cuero, particularmente para monturas, botas de montaña y calzado rural resistente a la lluvia constante de la región. Es posible que David haya aprendido el oficio de joven en algún taller asturiano o que lo haya perfeccionado durante su travesía migratoria. Quizás trabajando en alguna tenería española antes de emigrar. Lo que sí es un hecho documentado es que para 1961, cuando fundó Garcís, ya tenía el conocimiento suficiente para fabricar zapatos de fútbol de manera única y artesanal.
También lo que conozco es esto. David García no llegó a México con las manos vacías, llegó con un oficio. En aquellos años, un oficio valía más que un título universitario. Y quizás hoy en día, con todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, los oficios a mano artesanales, el contacto humano, podrían revalorizarse de manera importante. ¿Qué prefieres? ¿Algo hecho por un robot o por otro ser humano? El Distrito Federal de 1961 era una ciudad partida en dos. Al poniente, las colonias elegantes, Polanco, Las Lomas, La Condesa. Ahí vivían los empresarios, los políticos, los que cenaban en Sanborns y manejaban Cadillacs importados, los ricos, los billetudos. Al oriente, otra historia. La colonia Moctezuma, donde David García instaló su primer planta productora, era territorio de clase trabajadora. Había nacido en 1937, bautizada con el nombre del penúltimo emperador azteca, como si el homenaje indígena pudiera disfrazar su origen humilde. Los desarrolladores inmobiliarios de entonces la promocionaban como una zona a 5 minutos del centro histórico. Mentira piadosa. En el tráfico de los años 60, llegar al Zócalo desde la Moctezuma podía tomar por lo menos 1 hora. Pero la colonia Moctezuma tenía algo que ninguna colonia elegante podía ofrecer. Estaba pegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y esto, que para muchos era una maldición, el ruido constante de los aviones, el olor a combustible de aviación, para David García fue una bendición disfrazada. ¿Por qué? El aeropuerto significaba movimiento, tráfico de mercancías, significaba carga, significaba conexión con el mundo exterior y significaba sobre todo que los camiones de piel que llegaban de León, Guanajuato, la capital del calzado mexicano, podían descargar sus mercancías a pocas cuadras de su taller. No existe fotografía del primer taller de Garcís. No hay placa conmemorativa en ninguna pared de la colonia Moctezuma que diga aquí nació una leyenda. Lo que sí sabemos es que era modesto. 4 paredes, un techo de lámina quizás, piso de cemento pulido, las máquinas de coser Singer, esas bestias de hierro que funcionaban con pedal, ocupaban el centro del espacio. En las paredes colgaban las hormas de madera de diferentes tamaños, como una colección de pies fantasma esperando cobrar vida. Y el olor. Cualquiera que haya entrado a una tenería o a un taller de calzado sabe de qué hablo. Ese aroma penetrante del cuero recién curtido, mezclado con el pegamento industrial y el sudor honesto del trabajo manual. Es un olor que se mete en la ropa, en el pelo, en la piel. Los zapateros de oficio huelen a su trabajo aunque se bañen 3 veces al día. David García olía así. Y su hijo José Antonio, que nació en 1952 y creció entre esas 4 paredes, probablemente también aprendería a oler así. 1961 de nuevo. El año en que David García finalmente dio el paso. El año en que dejó de ser un zapatero más y se convirtió en empresario. El año, como hemos comentado, que nació Garcís. Ahora, ¿por qué ese año y no antes o después? No encontré documentación exacta sobre qué motivó a David García a fundar formalmente su empresa en el 61. Por contexto histórico, puedo suponer varias razones. Primero, que necesitó una década de trabajo previo para acumular el capital inicial. Segundo, que José Antonio ya tenía 9 años y podía ayudar en tareas menores del taller. Tercero, que el boom futbolístico mexicano, con el campeonísimo Guadalajara llenando estadios, creó una demanda creciente de artículos deportivos que las marcas extranjeras no podían satisfacer completamente. Para entender por qué David García apostó todo a fabricar zapatos de fútbol, hay que entender qué pasaba en las canchas mexicanas ese año. El Guadalajara de Javier de la Torre acababa de conquistar su 3er título consecutivo en la temporada 60-61. Las Chivas dominaban con una filosofía revolucionaria, solo jugadores mexicanos. Situación que sigue vigente hasta el día de hoy. Ningún extranjero. En un país que todavía cargaba complejos de inferioridad frente a Europa y Sudamérica, el campeonísimo demostró que los mexicanos podían ganar sin necesidad de importar talento. Nombres como Isidoro Díaz, Salvador Reyes,
Chava Reyes, por supuesto, el Tigre Sepúlveda, hacían temblar a las defensas rivales. Los estadios se llenaban, el fútbol dejaba de ser un deporte de élite para convertirse en la pasión del pueblo. Pero había un problema que nadie quería ver. Esos futbolistas gloriosos, esos ídolos que hacían vibrar a miles de aficionados, ¿con qué jugaban? Zapatos importados, balones extranjeros, uniformes europeos. El orgullo mexicano terminaba en el último pase, cuando el jugador miraba hacia abajo, veía una marca alemana, inglesa o estadounidense en los pies. David García vio esa contradicción y decidió que él podía resolverla. ¿Por qué la empresa se llama Garcís? La explicación más obvia es que viene de García, el apellido del fundador. Pero hay algo más profundo en esa transformación fonética. García era el apellido más común de España. Había millones de Garcías en el mundo hispanohablante, era un apellido sumamente común. Garcís era otra cosa, era un nombre de marca, cortante, memorable, terminaba en consonante como las grandes marcas deportivas de la época, Adidas, Puma, Reiger. No existe registro del proceso creativo detrás del nombre Garcís. Pero la decisión de modificar el apellido sugiere que David García tenía intuición comercial, sabía que para vender necesitaba un nombre que sonara a marca, no a persona. Cosa curiosa hoy en día, porque las marcas personales se han convertido en uno de los activos más valiosos que existen. Cada vez más es claro que la persona prefiere comprar la historia que el producto per se. Lo podemos ver hoy con grandes marcas que buscan individuos que están alineados a ciertos principios y valores o momentos de resiliencia que les permita transmitir justamente eso en cada producto que venden a través de esa marca personal. Hoy la que se me viene a la mente rápidamente es Michael Jordan. La gran mayoría sabemos ese símbolo de Michael Jordan que el día de hoy sigue vendiendo millones de dólares a través de Nike. Ahora regresemos al proceso de fabricación de aquellos primeros tacos Garcís, porque era casi litúrgico. Primero la selección del cuero. David García lo tocaba con las yemas de los dedos, buscaba la textura perfecta. El cuero para zapatos de fútbol no podía ser cualquier cuero, demasiado rígido y lastimaría el empeine del jugador. Demasiado suave y se deformaría al primer contacto con el balón. El punto exacto estaba en algún lugar intermedio y encontrarlo requería años de experiencia. Segundo, el corte. Con una navaja curva, afilada cada mañana en una piedra de amolar. Trazaba las formas sobre el cuero extendido, lengüeta, empeine, talón, contrafuerte. Cada pieza era independiente, pero juntas formarían un todo orgánico, que se adaptaría al pie del jugador como una segunda piel, literalmente. Y aquí me remonta a la primera marca deportiva que contamos con Cleto Reyes y la similitud con esta gran empresa luxury Hermes y este nivel de artesanía de coser pieza por pieza. Ahora, tercero, el cosido, justamente. En aquellos años el cosido era a mano, hilo encerado para resistir la humedad del césped, aguja curva para alcanzar los ángulos difíciles, puntada tras puntada, con la paciencia de quien sabe que cada centímetro mal cosido puede significar una ampolla, una molestia, un jugador que nunca volverá a comprar esos zapatos. Cuarto, los tachones, los famosos tacos de clavos. En esa época eran cilindros metálicos que se atornillaban o clavaban en la suela. La precisión aquí era crítica. 1 milímetro de más y el jugador sentiría dolor en cada zancada. 1 milímetro de menos y el tachón se desprendería en pleno partido, dejando al futbolista resbalando como payaso sobre hielo. Y aquí quiero decirte que llegamos a un vacío narrativo que la historia oficial de Garcís prefiere no mencionar. Hay una brecha de 18 años. Desde 1961, cuando David García fundó la empresa, hasta 1979, cuando su hijo José Antonio tomó las riendas, no encontré datos de lo que sucedió en ese tiempo.
¿Qué pasó en esos 18 años? Este es uno de los huecos más grandes en la historia documentada de Garcís. No existen entrevistas, artículos periodísticos ni registros comerciales públicos que detallen la operación de la empresa durante este periodo. Lo que puedo inferir basándome en el patrón típico de las empresas familiares mexicanas de la época es lo siguiente. Primera década, la supervivencia. En sus primeros años, Garcís probablemente operaba como lo que los economistas llaman una microempresa familiar. David García era el maestro zapatero, el vendedor, el cobrador, el repartidor, básicamente todólogo. Josefina, su esposa, posiblemente llevaba la contabilidad básica en un cuaderno de rayas. El mercado objetivo no eran los equipos profesionales de fútbol, eso vendría después, sino los equipos amateurs, las ligas llaneras, los torneos de barrio, las escuelas secundarias que necesitaban equipar a sus selecciones juveniles. Segunda década, entre el 70 y el 79, la expansión silenciosa. Para los años 70, Garcís ya había crecido lo suficiente como para abrir más instalaciones en otras zonas de la capital mexicana. Esto sugiere que el negocio funcionaba, que había demanda, que David García había encontrado su nicho. También en esta década la empresa comenzó a diversificarse, ya no solo zapatos de fútbol, también balones, espinilleras, guantes de portero. El catálogo crecía porque el mercado lo pedía. Pero mientras David García construía su pequeño imperio de cuero, algo más estaba sucediendo entre las paredes de ese taller. José Antonio García Rodríguez estaba creciendo. Nacido el 3 de marzo del 52 en el Distrito Federal, el primogénito de David y Josefina no tuvo infancia normal. Mientras otros niños jugaban en la calle, él aprendía a distinguir un cuero de primera de uno de segunda con solo olerlo. Mientras sus compañeros de escuela soñaban con ser futbolistas, él soñaba con vestir a los futbolistas. El niño absorbía todo, cada técnica, cada secreto del oficio, cada proveedor, cada cliente. Para cuando cumplió 15 años, José Antonio ya podía coser una lengüeta completa con los ojos cerrados. Para cuando cumplió 17, sabía más del negocio que muchos empleados veteranos. José Antonio no se conformó con aprender el oficio de su padre. Quería más. Así que se inscribió en el ESCA, la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, el POLI, una de las instituciones más prestigiosas de México para formar empresarios y administradores en ese momento. A ver, esta es cosa mía. La decisión de estudiar en el Politécnico y no en la UNAM es significativa. El Poli tenía fama de formar profesionistas más prácticos, más orientados al mundo empresarial real. Era la escuela de los hijos de comerciantes que querían profesionalizar los negocios de sus padres. La UNAM, en cambio, tenía un perfil más académico y humanista. José Antonio pienso que eligió el camino más pragmático. En las aulas de la ESCA, José Antonio aprendió contabilidad, administración, mercadotecnia, finanzas, conceptos que su padre nunca había estudiado formalmente, pero que aplicaba por intuición. Y ahí, entre libros de texto y casos de estudio, el joven García comenzó a ver algo que su padre no veía: el potencial de Garcís para crecer más allá del fútbol amateur. 1979. José Antonio García Rodríguez tenía 27 años. No 17 como algunas fuentes erróneamente reportan, ya que nació en 1952. Acaba de terminar sus estudios, tenía hambre, tenía ideas, y tenía un padre que después de 18 años al frente de Garcís, estaba dispuesto a dar un paso al costado. Aquí creo que hay una discrepancia en las fuentes. Wikipedia indica que José Antonio tomó las riendas a los 17 años de edad, lo cual es matemáticamente imposible si nació en el 52 y asumió el control en el 79. Lo más probable es que haya tomado responsabilidades crecientes desde adolescente, pero que el traspaso formal de la dirección haya ocurrido cuando ya era un adulto profesionalmente formado. Sugiero mencionar esta discrepancia como parte de la narrativa, reconociendo que los detalles exactos se pierden muchas veces en la memoria familiar. Así que el traspaso no fue dramático, no hubo discursos grandilocuentes ni ceremonias de entrega de llaves, fue, como tantas sucesiones en empresas familiares mexicanas, un proceso gradual donde el padre fue soltando poco a poco las riendas y el hijo fue tomándolas.
Hasta que un día todos se dieron cuenta de que el mando había cambiado de manos. José Antonio García miró el panorama de fútbol mexicano y vio lo que su padre había intuido pero nunca concretado. Los equipos de primera división estaban ahí, brillando en los reflectores, llenando estadios, vendiendo camisetas, con marcas extranjeras estampadas en el pecho. ¿Por qué Garcís no podía vestir a esos equipos? La respuesta era simple. Nadie lo había intentado seriamente. Las marcas extranjeras, Adidas, Puma, Umbro, tenían el prestigio del primer mundo. Los directivos de los equipos mexicanos creían que vestir con una marca europea les daba estatus, les acercaba a la élite global del fútbol. Quizás pensaban que los hacía mejores. Pero José Antonio pensaba diferente. Pensaba que había un mercado de aficionados orgullosos de lo mexicano, que preferirían comprar una playera hecha en México por mexicanos. Pensaba que el nacionalismo futbolístico podía traducirse en ventas. Y entonces hizo la llamada que cambiaría todo. Al otro lado de la línea, alguien de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los Pumas. Que, por cierto, para mí, el mejor equipo del planeta Tierra. Ahora, ¿cómo llegó Garcís a vestir a los Pumas? Este es otro hueco documental importante. No existe registro público de cómo se negoció el primer contrato entre Garcís y Pumas. Por contexto histórico e inferencia artesanal podemos reconstruir el escenario probable. Vamos ahí. Los Pumas de finales de los 70 era un equipo en ascenso. Habían ganado su primer campeonato de la liga en 1976-77 con una generación dorada que incluía a Hugo Sánchez, a la Cobra Muñante, Arturo Vázquez, Ayala. La afición universitaria crecía. El estadio olímpico se llenaba de estudiantes, profesores y familias de clase media que veían en los Pumas un reflejo de sus valores: juventud, talento cultivado, orgullo institucional, valentía, coraje. Pero los Pumas tenían un problema. No tenían un patrocinador de ropa deportiva estable. Los uniformes variaban de temporada en temporada sin consistencia de marca. Así que José Antonio García vio la oportunidad. Imaginen una sala de juntas. Vamos a una reunión, no sé quién específicamente recibió a José Antonio en las oficinas de Pumas, ni cuántas reuniones tomó cerrar el trato. Lo que sí sé es que el acuerdo se firmó y que para 1980 los Pumas comenzaron a vestir Garcís. Este fue el primer equipo de primera división en usar la marca mexicana. Ahora, quiero que tu mente te lleve a la siguiente escena. Enero de 1980, primer partido oficial de la temporada. El Estadio Olímpico Universitario vibra con 50,000 aficionados. El equipo sale del túnel de vestidores. Y quizás por primera vez en la historia del fútbol mexicano de primera división, los jugadores de un equipo grande visten una marca 100% mexicana. Garcís. Las playeras azul y oro brillan bajo los reflectores. El logo, el nombre de la marca bordado con orgullo, se ve desde las gradas más altas. En algún lugar de la colonia Moctezuma, David García, el asturiano que llegó a México con un oficio en las manos y un sueño en el corazón, mira el partido por televisión y llora, sumergido en cada imagen que sale de esa pantalla. Pero debo decir que no todo fue miel sobre hojuelas. Resulta que mientras Garcís firmaba su acuerdo con los Pumas, había un jugador que ya tenía su propio contrato. Un jugador que no estaba dispuesto a ceder ante nadie. Hugo Sánchez. El niño de oro había firmado individualmente con Adidas. En aquella época, los contratos de los jugadores con el club no incluían cláusulas que obligaran a usar una marca específica de ropa o de calzado. Cada jugador podía negociar por su cuenta. Y Hugo, que ya era la estrella máxima del equipo, prefería la marca alemana. El resultado fue surrealista. En la final del torneo 80-81, mientras todos los jugadores de Pumas usaban la playera de campeón de Garcís, Hugo apareció con una playera diferente. En la celebración posterior, se puso una camiseta que por fuera decía Garcís, pero por dentro tenía la etiqueta de Adidas cortada y pegada.
Esta anécdota está documentada por el periodista Alfredo Ruiz y publicada en medios deportivos. Es una historia perfecta para ilustrar las tensiones entre marcas, jugadores y equipos que caracterizan al fútbol comercial. Hugo Sánchez, fiel a su estilo, hacía lo que quería sin importarle las consecuencias políticas. 3 días después de esa final, el 12 de agosto de 1981, Hugo Sánchez voló a España para comenzar su aventura europea con el Atlético de Madrid. Se fue con sus contratos de Adidas, se llevó su mentalidad competitiva, ganadora, ego o como quieras llamarle, que seguro fue clave en su carrera, pero también seguro le trajo uno que otro contratiempo. Y le dio, sin querer, una lección a José Antonio García. En el fútbol de alto nivel, el control total parece ser una ilusión. Así que en un taller de la colonia Moctezuma, entre el ruido de los aviones y el olor a cuero curtido, un asturiano plantó la semilla de lo que se convertiría en el mayor orgullo del deporte mexicano. David García le dio a México sus primeros tacos artesanales, sus primeros zapatos de fútbol. Y su hijo José Antonio le daría algo más grande, la posibilidad de vestir a sus héroes con ropa hecha en casa. Pero la conquista de Pumas era solo el principio, porque José Antonio García no se conformaba con un equipo, quería más, quería las Chivas, quería los Tigres, quería incluso comprar un equipo completo. Y en 1987, cuando el gobierno del Distrito Federal puso a la venta los potros de hierro del Atlante, José Antonio García alzó la mano, junto con un misterioso empresario llamado Juan Mata. Pero esa historia es parte de lo que vas a poder seguir escuchando a continuación. Si México llega a sacudir la historia, ahí te encargo, como dice usted, mujeres y niños a las casas, monumental ambiente. Hagamos un breve recap. Un taller en la colonia Moctezuma, un asturiano llamado David García, un hijo que heredó no solo un negocio, sino una obsesión. 18 años de cuero, hilo y silencio, hasta que en 1979, José Antonio García Rodríguez tomó las riendas de Garcís y marcó un número de teléfono que cambiará la historia del fútbol mexicano. Al otro lado de la línea, los Pumas de la UNAM. Así que vamos a esa historia que continúa en 1980. García se convirtió en la primera marca mexicana en vestir a un equipo de primera división, posiblemente los Pumas de la UNAM. Y si es que este es un hecho tajante, no es cualquier equipo. Déjame decirte que los Pumas venían de ganar su primer campeonato de la liga apenas 3 temporadas antes. Eran el equipo de moda, de cierta manera, el equipo de la juventud, el equipo que hacía temblar al mismísimo América. Pero vestir a los Pumas era apenas el primer escalón de una escalera que José Antonio García tenía dibujada en su cabeza. A pesar de que no existe documentación pública sobre los montos económicos de los primeros contratos de Garcís con equipos de primera división, por inferencia y considerando que en los años 80 los patrocinios deportivos en México eran mucho más modestos que los actuales, donde equipos como Tigres generan hoy más de 235 millones de pesos anuales en patrocinios, podemos suponer que aquellos primeros acuerdos fueron relativamente bajos. Quizás a cambio de proveer los uniformes gratuitamente o con descuentos significativos, con el objetivo de darle más visibilidad a la marca. Después de los Pumas, José Antonio García puso la mira en el equipo más mexicano de todos, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero ahí el terreno era diferente. Chivas no era como Pumas. Chivas era el rebaño sagrado, el equipo que solo jugaba con mexicanos, el equipo de la tradición, y su directiva era famosamente conservadora. Yo no tengo información sobre cómo exactamente se negoció el acuerdo entre Garcís y Chivas, ni quién fue el intermediario. Lo que sí sé es que para la década de los 80, Garcís logró ser la marca oficial de las Chivas. Es probable que el argumento de venta de José Antonio haya sido precisamente la mexicanidad. Si Chivas se enorgullecía de solo usar jugadores mexicanos, ¿no tenía sentido que también usara una marca mexicana? Ese razonamiento, por cierto, es exactamente el mismo que usaría años después para convencer a la selección nacional. Vamos ahora a un rugido de tigre, ambiente del Estadio Universitario de Monterrey, el Volcán. Y cuando parecía que José Antonio García ya tenía suficiente, fue por más. Los Tigres
de la U de Nuevo León, el equipo de Monterrey, el equipo del norte industrial. Aquí la dificultad era otra, la distancia. Desde la Ciudad de México hasta Monterrey había 900 kilómetros de carretera. Cada envío de uniformes, cada ajuste de talla, cada entrega de balones significaba un viaje de 10 horas por carretera o un vuelo costoso. Pero José Antonio no se detuvo. 3 de los equipos más grandes de México ahora vestían Garcís: Pumas, Chivas y Tigres. 3 equipos importantes con la marca de un asturiano cosida en el pecho. Pero vestir a los equipos era solo una parte del rompecabezas. A mediados de los años 90, José Antonio García logró lo que parecía imposible: que el balón oficial de la Liga Mexicana de Primera División llevara el nombre de Garcís, el Classic Shot. 32 paneles de cuero sintético cosidos a mano. Peso y medidas reglamentarias, autorizado por la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol. Cada balón llevaba impresa la leyenda Primera División Profesional como un sello de legitimidad. Piénsalo un momento, cada gol que se anotaba en la Liga Mexicana era anotado con un balón Garcís. Cada centro perfecto, cada tiro libre memorable, cada penalti dramático, todos con el Classic Shot. El balón que Hugo Sánchez pateaba en su regreso a México, el balón que Luis García Postigo mandaba a las redes, el balón que Jorge Campos atajaba con sus uniformes de colores imposibles, todos Garcís. El calendario de estas temporadas, años 90 bajos, junio, los Pumas de la UNAM están en racha. Temporada 90-91, y no cualquier racha, están construyendo una de las temporadas más completas en la historia del fútbol mexicano. El director técnico es Miguel Mejía Barón, un hombre que respiró a Pumas desde la cuna, canterano del club, defensa central en su época de jugador y ahora el estratega que estaba convirtiendo a los felinos en una máquina imparable. En la delantera, un joven de 21 años llamado Luis García Postigo, al que todos conocerían después como el Dr. García, siendo comentarista actualmente de deportes y particularmente de fútbol, estaba destrozando la liga. 26 goles en una sola temporada, campeón de goleo, por supuesto, la cifra más alta que un delantero mexicano había alcanzado en años. Y en la portería, bueno, nada más y nada menos, estaba un acapulqueño medio loco y genial, con un gran carisma que pronto cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía a los porteros mexicanos. Jorge Campos, el Brody. Pumas terminó la fase regular como superlíder con 55 puntos, el equipo con menos goles en contra, el equipo con menos tarjetas, una sinfonía de fútbol universitario. Cabe destacar que yo soy Puma de corazón, azul y oro. Y en ese entonces la final fue contra el América. Por supuesto que fue contra el equipo azul crema. Los Pumas cargaban una herida abierta. En la temporada 84-85 el América los había destruido en una final. En 87-88 el América los había vuelto a humillar. 2 finales perdidas contra el mismo rival. 2 puñaladas en el corazón de la afición universitaria. Para los jugadores de Pumas, esta final no era solo por un campeonato. Era por dignidad, era por venganza. Así que imagínate el partido de ida, Estadio Azteca, más de 100,000 almas. Y el América salió como toro herido. Minuto 5, Toniño Cerezo 1-0. Minuto 10, Farfán 2-0. Minuto 15, el Negro Santos de penal 3-0. En 15 minutos el América tenía 3 goles de ventaja. La final parecía muerta antes de nacer. Pero Pumas reaccionó. Luis García Postigo, con esa media vuelta que era su firma, descontó. Y Beto García Aspe puso el 3-2 que mantuvo con vida la serie. 3-2 para el América en el Azteca. Pero aquellos 2 goles de visitante pesaban como oro, porque en aquella época, si el marcador global terminaba empatado, ganaba quien hubiera anotado más goles de visitante. Así que Pumas necesitaba ganar solamente 1-0 en Ciudad Universitaria para ser campeón.
Un solo gol. Llegamos al 22 de junio de 1991, Estadio Olímpico Universitario. Los Pumas salen al césped con la playera azul marino, el puma dorado en el pecho, Garcís en la etiqueta. El estadio retumba, el partido es un infierno, el América se defiende con todo, cada minuto que pasa es un minuto menos para Pumas. Y entonces, el capitán Miguel España recibe el balón en la media cancha. Intenta una combinación con Luis García Aspe. La pelota llega a un hombre que, teóricamente, ya no debería estar jugando fútbol profesional. Ricardo Ferretti. El Tuca, un brasileño naturalizado mexicano de 37 años de edad, estaba destinado a retirarse al final de la temporada anterior. Pero Mejía Barón lo había convencido de jugar un año más, aplazando su retiro para ser una especie de auxiliar en la cancha. Ferretti recibe el balón, avanza, lo derriban, falta, tiro libre. El mismo Ferretti coloca el balón. La barrera del América se forma. En la portería, Adrián Chávez se estira, intenta adivinar hacia dónde irá el disparo. Y ese balón sale disparado como un misil teledirigido. Pasa por encima de la barrera, se curva ligeramente hacia la izquierda, Chávez se lanza y no llega. Explosión, grito ensordecedor, 50,000 almas gritando al unísono. ¡Gol de Pumas! El Tucazo, 1-0, global 3-3, Pumas campeón por goles de visitante. El último gol de la carrera de Ricardo Ferretti. El gol más importante en la historia de los Pumas hasta ese momento, anotado con un balón que llevaba impresa la leyenda Garcís. El Tucazo fue bautizado ese mismo día por la prensa mexicana y con el paso de los años se convirtió en uno de los 5 goles más emblemáticos del fútbol mexicano. Jorge Campos, desde la otra portería, levantó los brazos al cielo con aquella camiseta de colores neón que lo hacían parecer un loro tropical en medio de un partido de fútbol. Campos, por cierto, tendría que sostener la ventaja los minutos restantes, incluyendo una tajada milagrosa a Alex Domínguez que amenazaba con arruinarlo todo. No lo logró el América. El silbatazo final de Arturo Bricio selló el tercer campeonato de Pumas. Y Garcís, sin quererlo ni buscarlo, se convirtió en la marca que vistió a uno de los campeones más románticos del fútbol mexicano. 1987, mientras Garcís seguía creciendo con Pumas, Chivas y Tigres, José Antonio García recibió una noticia que cambiaría para siempre su vida. El departamento del Distrito Federal, ese monstruo burocrático que gobernaba la capital mexicana, había decidido vender el Atlante Fútbol Club, los Potros de Hierro, el equipo del pueblo, el equipo más viejo y más sufrido de México. Fundado en 1918 por obreros y comerciantes de los barrios populares de la Ciudad de México. ¿Y por qué lo vendían? Porque el Atlante era un desastre. Acaba de terminar en penúltimo lugar de la tabla general, salvándose del descenso por los pelos en las últimas 2 jornadas. Las gradas del Estadio Azulgrana, ese viejo recinto enclavado en la colonia Narvarte, lucían cada vez más vacías. Varias empresas alzaron la mano para comprar el Atlante. Pero fue José Antonio García, en sociedad con un misterioso empresario llamado Juan Mata, quien puso sobre la mesa la mejor oferta. La figura de Juan Mata es uno de los grandes misterios de esta historia. Quiero decirte que no sé y no existe información pública sobre quién era, de dónde venía ni cómo conoció a José Antonio García. Sabemos que fue su socio en la compra del Atlante, pero no sabemos si eran amigos de infancia, socios previos en Garcís o si se conocieron en alguna negociación. Lo que sí sé es que para la temporada 88-89 García ya era el propietario único del club, lo que sugiere que la sociedad con Mata fue breve. La primera decisión que José Antonio García tomó como dueño del Atlante fue brillante. Contrató a Manuel Lapuente como director técnico. Lapuente era un hombre de fútbol puro, había sido seleccionado nacional, medallista de oro en los Panamericanos de 1967, conocía el fútbol mexicano como la palma de su mano.
y tenía una capacidad táctica que lo convertiría con el tiempo en uno de los técnicos más exitosos de la historia de México. Pero aquí viene el dato que conecta todo. Manuel Lapuente, el técnico que José Antonio García contrató para el Atlante en el 87, sería el mismo hombre que 12 años después dirigiría la selección mexicana en la Copa Confederaciones de 1999 vistiendo Garcís. 12 años antes de la gloria, la semilla ya estaba plantada. Para la temporada 88-89, García decidió un cambio. Trajo a Ricardo Lavolpe, el argentino de bigote legendario, como director técnico. Lavolpe había sido un portero excepcional, campeón del mundo con Argentina en el 78, aunque no jugó en la final, y estaba desarrollando una filosofía de fútbol revolucionaria que combatía la vieja escuela del patadón y a correr, con un juego de posesión, salida, limpia desde el fondo y líneas adelantadas. El resultado fue inmediato. El Atlante terminó segundo en la tabla general, pero la liguilla se los tragó vivos. Y aquí viene la decisión que José Antonio García lamentaría el resto de su vida. Las entradas al Estadio Azulgrana eran paupérrimas. Los aficionados atlantistas, fieles pero pocos, no llenaban ni la mitad del recinto. Los costos de mantener un equipo en la Ciudad de México eran brutales. Yo incluso recuerdo bromear con algunos amigos y conocidos cuando me decían que le iban al Atlante y les decía, seguramente eres uno de los 30 aficionados que tiene el equipo. Y entonces, en un acto de desesperación empresarial, José Antonio García tomó una decisión que muchos calificarían como suicida. Mudó al Atlante a Querétaro para jugar en el estadio La Corregidora. Sí, La Corregidora. Para muchos, el estadio maldito del fútbol mexicano. Desde que fue construido para el Mundial del 86, todo equipo que jugaba ahí parecía que, como local, terminaba descendiendo o desapareciendo. Las Cobras de Querétaro, por ejemplo, descendidos y extintos en el 87. Y ahora le tocaba al Atlante. Temporada 89-90, el Atlante jugó como local en Querétaro, 9 victorias, 10 empates, 19 derrotas. Último lugar de la tabla, descenso, el segundo en la historia del club. Quiero que escuches ese silbatazo final del partido, sumamente triste, gradas vacías. José Antonio García acaba de mandar a los potros de hierro al infierno. Pero no era un hombre de quedarse llorando en la esquina. Regresó al Atlante, a la Ciudad de México, al Estadio Azulgrana, a casa. Era un equipo con algo que ningún cheque puede comprar: hambre de revancha. La base del plantel fueron los jugadores que habían ganado el campeonato de segunda división con el Potros Neza 2 años antes. Raúl Gutiérrez, Luis Miguel Salvador, Roberto Andrade, Memo Cantú, René Sánchez. Una generación de guerreros que conocía el sabor amargo de la segunda división y que estaban dispuestos a matar por salir de ahí. Y lo lograron. En una final histórica contra el Pachuca, jugada en terreno neutral en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el Atlante conquistó su ascenso de regreso a la primera división. Lo que siguió fue simplemente increíble. Temporada 91-92, el Atlante, un equipo recién ascendido que en teoría debería estar peleando por no volver a descender, hizo algo que nadie había logrado antes: ser líder de la tabla general de principio a fin. Ricardo Lavolpe, de regreso en el banquillo, había convertido a un grupo de jugadores de segunda división en la máquina más aceitada del fútbol mexicano. Pero la liguilla es otro campeonato. Esa bestia impredecible los devoró. Cruz Azul los eliminó en cuartos de final con un arbitraje que hasta hoy genera polémica. Vamos ahora a la siguiente temporada, 92-93. El Atlante calificó la liguilla como octavo sembrado, el último invitado a la fiesta, el que nadie quería bailar. Eliminaron al Necaxa en cuartos de final, al León en semifinales, y en la final los esperaba el Monterrey, en su propia casa, el Estadio Tecnológico. La ida había terminado 1-0 para el Atlante, gol de Wilson Granolati. Pero en Monterrey, con 35,000 aficionados regiomontanos rugiendo, todo podía pasar. Minuto 40, córner del Atlante, Roberto Andrade cobra con precisión quirúrgica, Wilson Granolati, el argentino, de cabeza de acero, se eleva entre 3 defensas y cabecea imparable, 1-0. Gol del Atlante. Y para colmo,
Segundos después, Roberto Hernández del Monterrey comete una entrada criminal contra Daniel el Travieso Guzmán, tarjeta roja. El Monterrey se queda con 10 hombres. Minuto 76, Raúl Gutiérrez, el Potro, filtra un pase milimétrico. Daniel Guzmán aparece como fantasma entre las líneas defensivas, recibe y tira raso. El balón pega en una defensa, cambia de dirección y se cuela por debajo del arquero. Gol del Travieso. Minuto 86, Luis Miguel Salvador escapa por la derecha, centro del área. Guzmán observa al portero adelantado y con una delicadeza impropia de su apodo, bombea el balón por encima de todos. 3-0, global 4-0. Explosión de alegría al visitante, llanto, abrazos, un narrador perdiendo la voz. Campeones. Después de 46 años, Atlante es campeón. 46 años sin campeonato, 46 años de sufrimiento y los potros de hierro vestidos de azulgrana con el logo de Garcís en el pecho. Levantaban la copa en la casa del enemigo. Félix Fernández en la portería, Raúl Gutiérrez y Miguel Herrera en la defensa. Roberto Andrade en el medio, Daniel Guzmán y Luis Miguel Salvador arriba. Un equipo construido desde las cenizas del descenso. José Antonio García lloró esa noche, posiblemente. Lloró como no había llorado nunca. Lloró desde que vio ese gol del Tuca Ferretti, pero esta vez las lágrimas eran diferentes. Estas no eran de alivio, eran de conquista. Y algo pasa a continuación que es muy, muy curioso. Es 1993. José Antonio García viajaba en clase premier de un vuelo de Buenos Aires a Ciudad de México. El empresario mexicano recién coronado campeón del fútbol nacional probablemente repasaba números en su cabeza. Garcís vestía a 3 equipos de primera división, era dueño del Atlante, campeón, y sus balones Classic Shot rodaban en cada cancha de la Liga Mexicana. La vida era buena. Y entonces, al mirar hacia el asiento de al lado, vi un rostro que conocía de memoria. Un rostro que el mundo entero conocía a la perfección. Pelo rizado, ojos negros profundos, sonrisa de niño travieso. Diego Armando Maradona. El dios del fútbol mundial, el hombre que 6 años antes había marcado el gol del siglo con unos Puma King en los pies en el mismísimo Estadio Azteca. Estaba sentado a medio metro de distancia. Maradona acaba de dejar el Sevilla y regresaba a Argentina después de 11 años en Europa. Estaba entre clubes, entre mundiales, entre capítulos de una vida que ya era leyenda. Este encuentro está completamente documentado por el propio José Antonio García en entrevista con Medio Tiempo. No es inferencia mía, es testimonio directo. ¿Qué hizo José Antonio García? Pues lo que haría cualquier mexicano con sangre en las venas. Le ofreció un puro y una copa de champán. En mi caso yo le he ofrecido un mezcal, si lo hubiera tenido a la mano y obviamente en ese avión hubiera estado disponible. Diego aceptó. Y durante las horas que duró ese vuelo transatlántico entre nubes de humo de puro y burbujas de champaña, 2 hombres que no tenían nada en común, un empresario mexicano de origen asturiano y un genio argentino de Villa Fiorito. Pero bueno, descubrieron que compartían algo fundamental, la pasión irracional por el fútbol. García le contó de Garcís, obviamente, el taller en la colonia Moctezuma. ¿De dónde venía? De su padre David, del Atlante campeón. Maradona escuchó con los ojos brillantes, como un niño al que le cuentan un cuento. Y antes de que el avión aterrizara en la Ciudad de México, José Antonio García hizo algo que nadie en la industria deportiva mexicana se había atrevido a hacer. Le dijo: Diego, quiero fabricar un zapato de fútbol con tu nombre. Maradona, el hombre que tenía un contrato vitalicio con Puma desde 1982, sonrió y dijo: Claro, García, claro que sí. Días después, José Antonio García cumplió su palabra.
invitó a Maradona a una cascarita en el Estadio Azulgrana, la Casa del Atlante. Pero no fue una cascarita cualquiera. García convocó a medio mundo del espectáculo y el deporte mexicano. Ahí estaba Rubén Omar Romano, el argentino que había sido ídolo del Cruz Azul. Antonio el Turco Mohamed, otro argentino que dejaría huella en el fútbol mexicano y que lo sigo haciendo al día de hoy como entrenador. Javier Alarcón, el periodista estrella de Televisa. Saúl Lizazo, un actor argentino de telenovelas que era famoso en toda Latinoamérica. Ese vestuario en Azulgrana era una pachanga, lockers abriéndose, risas nerviosas, una fiesta. Estaban todos llenos de alegría, esperando al Dios, esperando a Diego. Recuerda García que de repente va bajando, todos cagados de risa. Unos poniendo el uniforme blanco, otros el azulgrana, y salieron al césped a jugar. Cascarita caótica, gritos, pásala, tira, risas, balón, tronco, pegando en el poste. Maradona, incluso fuera de forma, incluso retirado de la élite europea, seguía siendo Maradona. Cada toque de balón era una obra de arte, cada regate hacía reír a todos, cada gol de media cancha arrancaba aplausos incrédulos. ¿Con qué zapatos estaba jugando Maradona? Te lo dejo a la imaginación. Después de la cascarita, el asado. Claro, en la casa de José Antonio. Carne argentina preparada al estilo argentino, porque Diego no iba a comer tacos esa noche, vino tinto, más champaña, y cuando la noche ya era madrugada, García hizo traer un mariachi. Por supuesto, Maradona cantó. Con ese acento porteño inconfundible, entre trago y trago se lanzó a cantar rancheras como si hubiera nacido en Jalisco. Y entre canción y canción, entre mezcal y champaña, García sacó el tema del zapato. Yo quería sacar un zapato Diego Armando Maradona, recordó García. Lo hablamos y me dijo que lo haríamos. Pero Diego era Diego, nada era gratis. Pero con una condición, García. Mañana me das el dinero y me vas a tomar las fotos en Cancún. Yo me voy a Cuba. Me mandas un avión privado, me recogen, tomamos las fotos en Cancún, estoy 2 o 3 días y me regreso a Cuba. Silencio en la negociación. José Antonio probablemente extiende la mano y se dan un buen apretón. El precio, $150,000 en efectivo. 2 vuelos en jet privado a Cuba y una instancia en Cancún para la sesión de fotos. $150,000. Que para hoy, cuando se grabó este episodio, 2026 equivale a más de $300,000. Una fortuna para una empresa mexicana de artículos deportivos. García no pestañeó. Al día siguiente entregó el dinero en efectivo. Y aquí viene uno de los detalles más maradonianos de toda esta historia. Diego, con los $150,000 en la mano, lo repartió entre los 7 amigos que lo acompañaban. $10,000 para uno, $12,000 para otro. Al final Maradona se quedó con apenas $30,000 o $40,000. Me acuerdo que el dinero que yo le di, de todos los amigos que traía, se los repartió, recordó García con una sonrisa melancólica. Diego se quedó con unos 30 aproximadamente. La sesión de fotos se hizo en Cancún, tal como lo pidió Diego. Las imágenes aparecieron en las cajas de los zapatos Garcís, modelo Diego Armando Maradona. Y aquí viene el giro inesperado. El modelo Diego Armando Maradona de Garcís fracasó en ventas. En México, la gente no quería comprar un zapato con el nombre de un argentino, no porque no admirara a Maradona, todo lo contrario, sino porque el corazón del consumidor mexicano latía por otros nombres. García ya tenía modelos con nombres de estrellas, Hugo Sánchez, Jorge Campos, Carlos Reynoso, Manuel Negrete, y de todos ellos, ¿saben cuál fue el que más se vendió? Sí, ese que tú crees. Pues el zapato más vendido era el de Carlos Reynoso. La gente prefería un modelo Manuel Negrete, Carlos Reynoso, confesó García. Es más, el modelo Jorge Campos tampoco se vendió como pensamos. Hugo Sánchez tampoco. El que más se vendió fue el de Carlos Reynoso, recuerda. El maestro, el chileno naturalizado mexicano que había sido ídolo del América y del Cruz Azul,
vendía más zapatos que el mismísimo Diego Armando Maradona, el dios del fútbol mundial. México era así. México sigue siendo así. Pero la relación entre García y Maradona no terminó con el zapato. José Antonio, embriagado por la amistad que había forjado con el argentino, le propuso algo todavía más descabellado. Sí, eso que estás pensando. Jugar en el Atlante. Maradona dijo que sí. Lo invité a jugar en el Atlante, me dijo que sí, recuerdo García. Estuvimos en Argentina con Coppola, el agente Maradona, cenamos, fuimos a una discoteca. Nos vimos 2 o 3 veces más. Pero Maradona era un huracán, sus planes cambiaban cada hora, su vida era un torbellino de fiestas, compromisos, cancelaciones y promesas incumplidas. Hablé con él por teléfono y en un juego contra Pumas íbamos a comer aquí, pero a la mera hora ya no se hizo. Maradona nunca jugó en el Atlante. Pero imagínate por un solo instante un universo paralelo donde sí lo hizo, donde Diego salió al estadio azulgrana con la camiseta del Atlante, con el logo de Garcís en el pecho y levantó a 30,000 aficionados de sus asientos con un solo toque del balón Classic Shot. Ese universo no existió. Pero no estuvo tan lejos. Estuvo tan cerca como una llamada que nunca se concretó. Pero mientras la fama y las anécdotas se acumulaban, los problemas financieros crecían en Garcís. Para el 96, José Antonio enfrentaba serios problemas fiscales. El costo de mantener al Atlante era insostenible. Los gastos de un equipo de primera división, salarios, viajes, concentraciones, infraestructura, superaban por mucho los ingresos de las entradas y los patrocinios. Y entonces apareció una escena con el nombre de Alejandro Burillo Azcárraga. Sobrino del legendario Tigre Azcárraga, heredero del Imperio Televisa, Burillo era uno de los hombres más poderosos del fútbol nacional. Controlaba el consejo de fútbol de Grupo Televisa, tenía la capacidad de hacer y deshacer equipos con una llamada telefónica. García le vendió la totalidad de las acciones del Atlante a su socio y amigo Burillo, el mismo Burillo que 2 años después fundaría la marca Avasport, la marca que vestiría a la selección mexicana en el fútbol mundial. En Francia, 1998. Directa competencia de Garcís. José Antonio García desapareció del escenario futbolístico durante 2 años. Pero en 1998 regresó. El Atlante lo necesitaba. Burillo lo nombró presidente ejecutivo. Y con ese regreso García trajo algo más que experiencia. Trajo una ambición que lo llevaría al momento más glorioso de toda la historia de Garcís. Vestir a la selección mexicana. Desde el tucazo que hizo temblar al Estadio Olímpico Universitario hasta los 3 goles que silenciaron al Tecnológico de Monterrey, desde una cascarita con Maradona en el azulgrana hasta un contrato negociado entre puros y mariachi a las 4 de la mañana. José Antonio García había hecho de Garcís la marca deportiva mexicana más exitosa de su tiempo. Había vestido a Pumas, Chivas, Tigres, había puesto el balón oficial de la liga en cada cancha del país, había comprado un equipo, lo había descendido, lo había resucitado y lo había hecho campeón. Pero le faltaba una cosa. La selección. La casaca verde, vestir al Tri, el uniforme que visten los que representan a más de 100 millones de mexicanos. Y en 1999, cuando México fue sede de la Copa Confederaciones, José Antonio García logró lo imposible, que Garcís vistiera la selección nacional. Pero lo que diseñó para esa playera, un escudo nacional bordado en el pecho, desató una tormenta política que involucró a Francisco Labastida Ochoa, secretario de Gobernación, a Enrique Borja, presidente de la FMF, y a un grupo de legisladores furiosos que inclusive todo indica que amenazaron con multar a quien lo usara. Más de 30,000 playeras ya se habían vendido cuando el gobierno pidió retirarlas. Pero esa noche en el Estadio Azteca, con esa playera prohibida en el cuerpo, México venció a Brasil 4-3 y levantó su primer título de la FIFA. Y esa historia es para el próximo acto. Así que un asturiano en la colonia Moctezuma, un hijo que heredó un imperio de cuero, el tucazo que hizo llorar a medio México, un campeonato atlantista después de 46 años
de hambre, una noche de champaña con Maradona a 30,000 pies de altura. Todo eso ya lo vivimos. Pero a José Antonio García le faltaba conquistar una montaña que nadie antes había escalado: vestir a la Selección Nacional de México. Para entender cómo Garcís llegó a vestir al Tri, hay que entender primero quién jugaba en el tablero de ajedrez del fútbol nacional en 1998. En la silla de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol se había sentado un hombre cuyo nombre resonaba en los estadios desde hacía 3 décadas, Enrique Borja. Y aquí viene la primera conexión que le pone la piel chinita a cualquiera que esté prestando atención. Enrique David Borja García, sí, García de segundo apellido, nació el 30 de diciembre de 1945 en la Ciudad de México. A los 17 años fue descubierto por un cazatalentos llamado Jesús Tapatío Mesa durante los 7º Juegos Nacionales en San Luis Potosí. ¿Y a dónde lo llevaron? A los Pumas de la UNAM. Al mismo equipo que años después sería el primer equipo de primera división en vestir Garcís. Borja jugó 5 temporadas con los Pumas del 64 al 69 y marcó 69 goles en liga. Después lo vendieron al América en una transacción polémica de 400,000 pesos que llegó hasta los tribunales laborales. Borja se negó. No soy un costal de papas. Pero perdió el juicio y terminó vistiendo la camiseta azul crema. ¿Y qué pasó en el América? Borja forjó una de las duplas más letales de la historia del fútbol mexicano con un volante chileno de bigote fino y toque de seda, Carlos Reynoso. Paren todo. ¿Recuerdas qué modelo de zapato Garcís era el más vendido en todo México? ¿El que superó en ventas al de Maradona, al de Hugo Sánchez, al de Jorge Campos? Sí, ese mismo, el del maestro Reynoso, el excompañero de Borja en el América. No tengo documentación, es contexto mío, de que Borja y Reynoso hayan sido intermediarios directos entre García y la Federación Mexicana de Fútbol. Pero la conexión es demasiado simétrica para ser coincidencia. Borja jugó en Pumas, primer equipo de Garcís, hizo dupla con Reynoso, modelo más vendido de Garcís, y como presidente de la federación aprobó que Garcís vistiera la selección. Inferencia histórica. Los hilos del destino o del fútbol mexicano, que a veces son lo mismo. Tejieron una red invisible que conectaba todos estos puntos. En el Mundial de Francia de 1998, la selección mexicana había vestido una de las playeras más icónicas de su historia, la del calendario azteca, diseñada por Ava Sport. Aquella camiseta verde con la piedra del sol estampada en el pecho le dio la vuelta al mundo. La prensa internacional la calificó como una de las 50 más bonitas jamás diseñadas. Ava Sport era propiedad del ingeniero Jorge Lankenau Jr., quien en 1990 había comprado al Club Monterrey y desde ahí había construido un pequeño imperio textil deportivo que vestía Chivas, Atlas, Tecos, Morelia y Santos Laguna. Pero aquí viene el dato que hace que esta historia sea más enredada que una telenovela de Televisa. ¿Recuerdas a Alejandro Burillo Azcárraga, el sobrino del Tigre Azcárraga a quien José Antonio García le vendió las acciones del Atlante en 1996? Pues Burillo estaba vinculado con Ava Sport y con los circuitos de poder de Televisa que controlaban los contratos millonarios del fútbol mexicano. Después de Francia 98, el contrato de Ava Sport con la selección llegó a su fin. Entonces, para el torneo de Copa Confederaciones, la federación necesitaba un nuevo proveedor. Y José Antonio, que acaba de regresar como presidente ejecutivo del Atlante, por invitación del propio Burillo, vio la puerta abierta. José Antonio no quería simplemente vestir a la selección nacional. Quería hacer algo que nadie había hecho antes. Quería poner el escudo en el pecho de la playera. Sí, el escudo nacional en la playera de la selección mexicana. No el escudo de la federación. Ese logotipo corporativo con las letras entrelazadas que todos conocían. El escudo nacional de verdad, el águila devorando a la serpiente sobre el nopal, el símbolo que aparece en la bandera, en las monedas y en el pasaporte. El símbolo que, según el artículo 6º de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional,
solo puede ser utilizado con autorización expresa de la Secretaría de Gobernación. Yo quería que la gente se pusiera la playera y presumiera, esto es México, cabrones. Así lo recordó García con esas mismas palabras en una entrevista que concedió apenas unas semanas antes de grabar este episodio en enero de 2026. García mandó una carta formal al secretario de Gobernación. No una carta cualquiera. Incluyó un dummy, una maqueta física de la playera con el escudo bordado, para que el funcionario pudiera tocar, ver y sentir lo que él tenía en mente. ¿Y quién era el secretario de Gobernación en 1999? Francisco Labastida Ochoa. El político sinaloense que, un año después, sería el candidato del PRI a la presidencia de la República en las elecciones del año 2000, las mismas que perdería ante Vicente Fox, marcando el fin de 71 años de hegemonía priista. Pero en el 99 Labastida era el hombre más poderoso del gabinete de Ernesto Zedillo, y esa carta con el dummy de la playera terminó en una parte de su escritorio. La respuesta llegó en forma de carta oficial. Autorizado. Por ahí tengo la carta todavía donde Gobernación, el licenciado Labastida, me daba la autorización para poder poner en la playera el escudo nacional. A Labastida le encantó la idea. Así que con la carta en la mano, García activó la producción a toda velocidad. Las máquinas de la planta de León, Guanajuato, la misma ciudad que durante siglos había sido la capital del calzado mexicano, comenzaron a escupir playeras verdes con el escudo más sagrado de México bordado en el pecho. Hice toda la producción, la presentamos y salieron a la venta con muy buena respuesta por parte de la gente. Más de 30,000 playeras fueron vendidas antes de que alguien en el Congreso de la Unión levantara la mano. 30,000. Bastó que un legislador viera la playera en un aparador de tienda deportiva para que el infierno se desatara. ¿Cómo es posible que el escudo nacional, símbolo patrio protegido por la Constitución, aparezca en una playera comercial? Diputados y senadores de ambas cámaras comenzaron a cuestionar la autorización que Gobernación había otorgado. El argumento era contundente. El artículo 6 de la ley sobre el escudo, la bandera del himno nacional, establece que la reproducción del escudo solo puede hacerse cuando contribuya al culto y respeto del mismo. ¿Una playera de fútbol contribuía al culto y respeto? ¿O era un uso comercial disfrazado de patriotismo? Ahí está lanzada la pregunta. Tú, que me estás escuchando, tienes tu propia opinión. Pero los legisladores tenían razón jurídica, y Francisco Labastida, el hombre que había firmado aquella carta con entusiasmo, hizo algo que en la política mexicana tiene un nombre coloquial que todos conocen. Se echó para atrás. Y José Antonio García le cayó la noticia como un balde de agua helada. Pero ¿cómo retiras 30,000 playeras que ya están en las manos, en los closets, en los cuerpos de 30,000 mexicanos? La respuesta es, no se puede. Las que estaban en las tiendas se retiraron. Las que estaban en bodega se destruyeron. Pero las que ya habían sido compradas, esas se convirtieron en la pieza de colección más codiciada del fútbol mexicano. Aquí puedes meter un comentario tipo, quiero que pongan a pensar a la gente que técnicamente, según la ley, portar esa playera en la vía pública podría acarrear una multa. Es decir, hay 30,000 mexicanos caminando por ahí con una prenda potencialmente ilegal en su cajón. Y les apuesto a que cada uno de ellos la tiene guardada como si fuera un tesoro. Porque ya lo sabes, porque lo prohibido es lo que más gusta. Y el propio José Antonio García lo confirmó hace apenas días, en febrero del 2026. Lo prohibido es justamente esto, lo más anhelado. Es lo que más atrae, es lo que más gusta. Así que la Copa Confederaciones estaba a semanas de comenzar. México era sede, los ojos del mundo futbolístico estarían puestos sobre el Estadio Azteca. Y la selección mexicana no tenía uniforme oficial.
García y su equipo trabajaron contrarreloj. El nuevo diseño reemplazó al escudo nacional por el escudo oficial de la selección nacional, el logo de la FMF. La playera mantenía el color verde intenso con los logotipos de Garcís tejidos en jaguar por toda la tela, creando una textura sutil pero elegante que se sentía al tacto. La playera estaba lista. No era la que García había soñado, no llevaba el águila y la serpiente, pero seguía siendo Garcís, seguía siendo 100% mexicana. Y seguía siendo la primera vez que una marca nacional vestía el tri en una competencia oficial de la FIFA. 4 de agosto de 1999. Y aquí viene el momento en que todos los hilos de esta historia se anudan en un solo nudo perfecto. ¿Recuerdas al hombre que José Antonio García contrató como director técnico del Atlante en el 87? Aquel primer entrenador que eligió para iniciar la renovación de los Potros de Hierro. Sí, Manuel Lapuente. El mismo Lapuente que para 1999 ya no dirigía el Atlante, sino la selección mexicana de fútbol. 12 años, desde aquel partido contra el Zacatepec, en el que Lapuente metió a la reserva y le costó a García un patrocinio de $1 millón, hasta la final de la Copa Confederaciones en el Estadio Azteca. El técnico que García contrató y con quien se peleó. El técnico que después dirigió al Necaxa, al América, al Puebla. El técnico que ahora tenía en sus manos la responsabilidad de hacer historia. Y lo haría vestido de Garcís. Manuel Lapuente falleció el 25 de octubre del 2025, apenas 3 meses antes de que estemos grabando este episodio aproximadamente. Quizás valga la pena hacer una pausa aquí. Una pausa respetuosa para reconocer que este hombre conectó 2 de los momentos más importantes de la vida de José Antonio García. El primer capítulo del Atlante y el capítulo más glorioso de la selección mexicana. Don Manuel ya no está con nosotros, pero su legado vive en cada imagen de aquella noche en el Azteca. Y más si eres futbolero como yo, más si tienes esa pasión desbordada por el fútbol mexicano y el fútbol en general. En paz descanse. Regresemos al Estadio Azteca lleno, abarrotado. Un rugido de más de 110,000 individuos, 110,000 almas, 110,000. La fibra de cada uno de esos mexicanos a flor de piel, a tope. La cifra más grande en la historia de una final de Copa Confederaciones. Un récord que nadie ha superado y que probablemente nadie superará. La Estadio Azteca, esa catedral de concreto enclavada en Santa Úrsula, temblaba literalmente con el peso de la expectativa. Cada grada, cada escalón, cada pasillo estaba ocupado por un mexicano que había pagado su boleto, se había puesto su playera verde, alguno la prohibida, otro la oficial, y había ido a ver, sí, por una vez en la vida quizás, México podía ganarle a Brasil en una final. Un triunfo que posiblemente jamás olvidaría. Brasil no venía con su mejor equipo, hay que decirlo, no era la mejor generación. Esa vendría después, con el pentacampeonato de 2002, pero tenía un jovencito de 19 años llamado Ronaldinho, que ya mostraba el descaro y la sonrisa que lo convertiría en leyenda. Además, Dida en la portería, C. Roberto en el medio, Serginho en el ataque, el técnico era Vanderlei Luxemburgo y un hombre que no aceptaba perder ni en el dominó. México respondió con lo mejor que tenía, Jorge Campos bajo los 3 postes. A los 32 años, en el ocaso de su carrera, pero con los reflejos intactos. Claudio Suárez, el emperador. Rafa Márquez en la defensa, una muralla de experiencia y talento. Pavel Pardo. Germán Villa, distribuyendo el juego desde el centro. Ramón Ramírez por la banda. Paco Palencia como referencia de área. Y el hombre que todo México estaba esperando. Cuauhtémoc Blanco, con el número 10 en la espalda y el peso de más de 100 millones de sueños sobre los hombros. Todos vistiendo Garcís. Silbatazo inicial del árbitro escocés Hugh Dallas, rugido en el Azteca. Lo que sucedió en los primeros 15 minutos de aquella final no tiene precedente en la historia del fútbol mexicano. Minuto 13,
Cuauhtémoc Blanco recibe el balón en 3/4 de la cancha, levanta la cabeza, ve a Miguel Cepeda desmarcándose entre las líneas defensivas brasileñas. El pase es un bisturí que corta como mantequilla. Cepeda controla, acomoda el cuerpo y remata dentro del área. El balón pega en la red. Sonido rotundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Cepeda! El Azteca estalla. El Estadio Azteca se mueve como si un terremoto hubiera golpeado la Ciudad de México. Minuto 16, 3 minutos después, 360 segundos, el tiempo que tarda un café en enfriarse. Centro desde la banda, José Manuel Abundis, el joven lateral izquierdo que estaba haciendo el torneo de su vida, se eleva como si tuviera resortes en los tobillos y conecta un cabezazo que Dida ni siquiera ve pasar. ¡Gol! Otro más, Abundis, 2-0. En 16 minutos, México tenía 2 goles de ventaja contra Brasil en una final en el Azteca con la playera de Garcís. En algún lugar de las tribunas, quiero que te imagines, visualiza a José Antonio García. Se agarraba la cabeza con las 2 manos, no de angustia, de incredulidad, de sueños grandes. Pero Brasil es Brasil. Y Brasil nunca se rinde. Serginho aprovecha una desatención defensiva y dispara colocando el segundo poste. Campos se lanza pero no llega. El Azteca guardó silencio por primera vez en la noche. Aquí empezaba el derrumbe. Aquí empezaba la maldición eterna de México contra Brasil. Minuto 28, pero México respondió con un gol que destilaba hambre. Jugada confusa en el área brasileña, rebote, confusión, piernas y Miguel Cepeda. El mismo que había abierto el marcador aparece como un fantasma entre los cuerpos de 3 defensas brasileños, mete el pie y el balón cruza la línea. Gol de Cepeda. 3-1. Celebrando el estadio, el jugador deslizando la rodilla sobre el césped del Azteca, la playera verde de Garcís se mancha de pasto, nadie la va a lavar jamás. Vamos al segundo tiempo. Fue una verdadera montaña rusa. Brasil empata. El Azteca se muere de miedo. 110,000 corazones laten al unísono, todos al borde del infarto colectivo. Y entonces, minuto 62. Silencio absoluto. Como si el universo contuviera la respiración. Rafa Márquez recibe el balón pasada la línea media. El defensor que años después sería capitán del Barça, leyenda del fútbol mundial, levanta la mirada y ve lo que nadie más ve. Un corredor de espacio libre por la banda derecha del área brasileña. El pase es una parábola perfecta. Un arco de 40 metros que desafía la física y la gravedad. Cuauhtémoc Blanco corre hacia ese balón como si toda su vida hubiera sido un ensayo para este momento. Controla, o más bien, el balón se le adhiere al pie como si estuviera imantado. Othman, el defensa central brasileño, se lanza a cortarlo. Un hombre de 1,85 m y más de 80 kilos contra un mexicano de piernas cortas y sonrisa de pirata. Cuauhtémoc le hace una finta. Una sola. El cuerpo dice que va a la izquierda. El balón va a la derecha. Othman queda mirando al infinito, como un torero al que le pasaron el toro por la espalda. Desde 11 metros, disparo raso y cruzado al segundo poste. Dida se estira, pero el balón ya pasó. La red vibra. Explosión en el Azteca. Gol de Blanco, gol de Cuauhtémoc. Más de 100,000 personas gritando el gol más importante de sus vidas. 4-2 o 4-2 según se mire el marcador parcial, el gol que se haría a la historia, el gol que le daría a México su único título oficial de la FIFA para nuestra selección mayor. Cuauhtémoc Blanco
corrió hacia la banda con los brazos abiertos, la playera verde de Garcís pegada al cuerpo por el sudor y el rostro desfigurado por una emoción que no cabe en ningún idioma. Brasil no se rindió. Minuto 75, Ronnie cabecea y descuenta. Minuto 90, Roberto mete un disparo que hace temblar las gradas. 4-3. El marcador se aprieta como un torniquete. Los últimos minutos fueron los más largos en la historia del fútbol mexicano. Cada segundo era una eternidad. Cada despeje del emperador Claudio Suárez era un acto de heroísmo. Cada tajada de Campos era un milagro laico. Silbatazo final. Largo, definitivo, liberador. México es campeón. Cuauhtémoc Blanco terminó el torneo con 6 goles. El mismo número que Ronaldinho. Ganó el Balón de Plata y la Bota de Plata. Pero más importante que cualquier trofeo individual. Aquella noche del 4 de agosto de 1999, México levantó su primer y hasta hoy único título oficial otorgado por la FIFA. Y lo hizo vestido con una camiseta con el nombre de Garcís. No existe testimonio documentado de dónde exactamente estaba José Antonio. En ese instante pudo haber estado en cualquier lugar, pero por inferencia artesanal considero que era el proveedor oficial de la selección y que mantenía relación directa con la Federación Mexicana. Podemos suponer que estaba en un palco del Estadio Azteca, probablemente cerca de Enrique Borja, abrazándose, celebrando, viendo cómo la marca que su padre fundó en un taller de la colonia Moctezuma brillaba en el pecho de la selección mexicana en su momento más grande. Una noche que quedará para siempre tatuada en el corazón de los que amamos y nos volvemos locos con la selección nacional. Imaginen a David García, el asturiano, mirando desde un lugar, desde el cielo, desde un televisor en una casa modesta del DF, desde la memoria de su hijo, cómo aquella idea loca de fabricar zapatos de fútbol en México había terminado vistiendo a los campeones. Después del 99, Garcís no se detuvo. La marca cruzó fronteras que David García nunca imaginó. El Deportivo Saprissa de Costa Rica, el club más grande de Centroamérica, con 40 títulos nacionales y 3 copas de CONCACAF, vistió Garcís. Durante algunos de sus años más gloriosos, en 2025, Saprissa anunció el regreso de Garcís como patrocinador, describiéndolo como una marca ligada a momentos de gloria del equipo. Cobreloa de Chile, el equipo minero del desierto de Atacama, también vistió la marca mexicana. Y en Paraguay, en 2014, Garcís expandió su presencia sudamericana. En México, el legado continuó de formas inesperadas. En 2013, Garcís se convirtió en el zapato oficial de toda la fuerza arbitral de la Liga Mexicana. Cada árbitro, cada juez de línea, cada cuarto oficial que pisaba el césped de un partido de primera división lo hacía con calzado Garcís. El asturiano que empezó haciendo tacos para ligas llaneras ahora calzaba a los jueces del fútbol profesional. Los números hablan por sí mismos. Ahora quiero darte datos curiosos y algunas cifras que te van a volar la cabeza, porque la historia de Garcís no solo se mide en goles y campeonatos, sino en objetos que hoy valen fortunas. Entonces, hablemos rápidamente del mundo de los coleccionistas caprichosos. Abremos el cajón un poco, hablemos de números. Un ejemplo extremo, el balón Adidas Azteca original utilizado en el partido de la mano de Dios y el gol del siglo, en México 86, se subastó en su momento por alrededor de $2.4 millones. Eso pone la vara muy alta para cualquier objeto futbolero. En una escala más terrenal hay jerseys clásicos, varios firmados por Garcís, de equipos extintos o de tirajes muy limitados que hoy se anuncian en portales de alta gama por el equivalente a alrededor de $10,000, dependiendo del contexto y la historia que traen detrás. En ese paisaje, una playera México del 99 Garcís con el 10 de Cuauhtémoc Blanco, hoy se puede encontrar en el rango de los $100 hasta los $700 según su estado y procedencia. Es casi una ganga, considerando que representa la primera y única vez que México fue campeón de un torneo FIFA
vistiendo una marca 100% mexicana con la selección mayor. Y si algún día aparece certificada una de esas 30,000 playeras prohibidas usada en cancha por un titular de la final firmada y con foto, bueno, eso sería una locura, otro capítulo, aunque no fue así. El límite ya no lo pone la historia, lo pone la billetera de algún coleccionista obsesivo. Y pues te lo dejo a la suposición, ¿cuánto valdría hoy o cuánto estarías dispuesto a pagar por una playera que se utilizó en la final? Incluso la misma del gol con Cuauhtémoc Blanco, casi sudada. Pues sí, en estas playeras de culto hay coleccionistas que están dispuestos a pagar cheques muy gordos. Aquí puedes invitar a cualquier persona a hacer la cuenta. Si Garcís vendía uniformes a 3 equipos de primera división, Puma, Chivas, Tigres, más el Atlante, más balones para toda la Liga Mexicana, más el mercado amateur que es 100 veces más grande que el profesional, más la selección en 1999, estamos hablando de cientos de miles de productos al año en su momento cumbre. Un solo modelo de tachones a nivel amateur, en un país donde el fútbol llanero mueve a millones de jugadores cada fin de semana, podría significar decenas de miles de pares vendidos. Multiplícalo por los diferentes modelos, Hugo Sánchez, Campos, Reynoso, Negrete, Maradona, y empiezas a ver escala. 21 de junio del 2016. Esa noche, los millones de mexicanos que compraron un billete de lotería no lo supieron, pero estaban sosteniendo entre los dedos un homenaje a la historia del deporte nacional. La Lotería Nacional de México, esa institución bicentenaria que ha financiado hospitales, escuelas y programas sociales desde 1770, dedicó una edición especial de billetes al aniversario de Garcís número 55. Sí, premio mayor 18 millones de pesos, número 43,952 fue el ganador. En ese billete, la historia resumida de una empresa que nació en un taller de la colonia Moctezuma y terminó vistiendo a la selección nacional. David García, su hijo José Antonio García, el Classic Shot, los Pumas de la UNAM, el Atlante, la playera prohibida, la noche con Maradona, todo condensado en un rectángulo de papel que millones de mexicanos compraron por 500 pesos en la esperanza de ganarse el premio mayor. Quizá el verdadero premio era la historia impresa en ese billete. Hoy, 2026, mientras el mundo se prepara para el Mundial que México, Estados Unidos y Canadá compartirán este verano, Garcís sigue vivo. Su tienda en línea vende tachones con nombres como Jaguar y Volcano. A más o menos entre $30, $40. Balones con diseños que homenajeaban a las culturas prehispánicas, el Mictlán, el Tlaloc, el Román y por supuesto, el mítico Classic Shot, que nunca permanece en stock. La planta de León, Guanajuato, sigue operando, la marca sigue apostando por lo que siempre apostó. Productos hechos en México para mexicanos por mexicanos. Y en julio de 2025, Garcís regresó como patrocinador del Deportivo Saprissa en Costa Rica, un movimiento que la prensa tica describió como el regreso de un patrocinador ligado a momentos de gloria. Hay historias que se cuentan con palabras. Y hay historias que se cuentan con golpes de martillo sobre cuero. Así que quiero dejarte con los 5 puntos de grit, de resiliencia, de coraje. Número 1. Empezar desde cero en tierra ajena. David García cruzó un océano con un oficio en las manos y 0 pesos en los bolsillos. No tenía red de contactos, no tenía inversores, no tenía MBA de Harvard, tenía cuero, hilo, una navaja afilada y la terquedad asturiana de un hombre que se negaba a rendirse. Fundó Garcís en 1961 en un taller que olía a pegamento y resonaba con el ruido de los aviones del aeropuerto.
Y desde ese taller modesto construyó la semilla de lo que se convertiría en la marca deportiva mexicana más importante de su tiempo. Ese grit de Garcís empieza donde empiezan todas las grandes historias, en una mesa de trabajo, con las manos sucias y la espalda dolorida. Número 2. 18 años en las sombras. De 1961 a 1979 nadie habló de Garcís, ningún periódico, ninguna revista, ningún comentarista deportivo. 18 años fabricando zapatos para ligas llaneras, para torneos de barrio, para escuelas secundarias. 18 años en los que la mayoría de los emprendedores habrían cerrado el negocio y buscado un trabajo de oficina. Pero David García siguió. Y cuando su hijo José Antonio tomó las riendas, lo primero que hizo fue levantar el teléfono y llamar a los Pumas. Tocar puertas, intentarlo. El grit verdadero no es el que se muestra cuando las cámaras están encendidas. Es el que se practica cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando el único sonido es el de tu propia máquina de coser. Número 3. Descender para resurgir. José Antonio García descendió al Atlante en 1990, mandó a los Potros de Hierro al infierno de la segunda división con una decisión empresarial equivocada quizás, mudarlos a Querétaro, al Estadio Corregidora, al estadio maldito del fútbol mexicano, pero no se escondió, no vendió, no huyó. Regresó el equipo a la Ciudad de México. Armó un plantel con hambre de revancha y 3 años después ese mismo equipo levantaba la Copa de Campeón en Monterrey con un 4-0 contundente global que silenció al Tecnológico. El grit, el coraje, no es no caer nunca, es levantarte con la misma ferocidad con la que te caíste. Número 4. La playera que desafió al gobierno mexicano. José Antonio García hizo algo que ningún empresario deportivo mexicano había intentado: poner el escudo nacional en la playera de la selección. Mandó una carta con un dummy al secretario de Gobernación, obtuvo la autorización, fabricó 30,000 playeras, las vendió y cuando el Congreso lo obligó a retirarlas, no se derrumbó. Rediseñó contrarreloj, entregó a tiempo y con esa playera rediseñada México ganó su primer título FIFA. El grit es atreverse a soñar más grande que tus circunstancias. Y cuando el sueño se complica, adaptarse sin perder la esencia es vital. Y número 5. Lo que permanece cuando todo lo demás se apaga. En 2016, la Lotería Nacional de México dedicó un sorteo al 55 aniversario de Garcís. En 2025, el Deportivo Saprissa de Costa Rica recibió de vuelta a Garcís como si recibiera un viejo amigo. En 2026, mientras Saba Sport relanza su jersey de Francia 98 a 1,800 pesos, ¿no? Alrededor de $100, los coleccionistas buscan las playeras Garcís de 1999 como si fueran reliquias sagradas. Y en la tienda en línea de Garcís, el Classic Shot se agota en horas cada vez que se restoquea. 65 años después de que David García cortara su primer pedazo de cuero en la colonia Moctezuma, la marca sigue viva. Sigue siendo mexicana, sigue siendo artesanal y sigue demostrando que no necesita ser una multinacional para dejar huella en la historia. El grit definitivo no es conquistar el mundo, es resistir el paso del tiempo. Y Garcís, como el cuero bien curtido, envejece sin romperse. Esta fue la historia de Garcís, la historia de un asturiano que llegó a México sin nada y dejó todo. La historia de un hijo que transformó un taller en un imperio. La historia de una playera que el gobierno prohibió, pero que 30,000 mexicanos se negaron a devolver. La historia de un balón cosido a mano que rodó en cada cancha de la Liga Mexicana. La historia de una noche de puros con Maradona. De un gol de Cuauhtémoc que silenció a Brasil. De un zapato llamado Carlos Reynoso que vendió más que el del mismísimo Diego. Pero sobre todo, esta es la historia de algo que no se puede comprar ni en León, ni en Milán, ni en ninguna tienda del mundo. El orgullo de hacer las cosas con tus propias manos. Esto es México. Esto es Garcís. Esto es grit. Detrás de cada marca deportiva que usaste o conoces hay una historia que merece gritarse. Y aquí la vamos a contar.
Si esto te hizo recordar un momento tuyo entre familia o amigos, compártelo. Que no se pierda. Tendrás un relato nuevo el último miércoles de cada mes y no olvides suscribirte, dar a la campana y correr la voz para que esta historia llegue a más personas. Hasta la próxima y jamás olvides que lo que cuentas, cuenta.